Fundación Bianca Bonaparte, Los Parecidos de la Chacra, las aves y los sistemas ecológicos de San Pedro Misiones. Este trabajo también lo presenta en colaboración con Marcos Sosa, Tomás Ibarra y Cristina. Era la primera. Buen día, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Bianca. Les voy a contar hoy, como también para continuar lo que comentaban las expositoras, las coordinadoras de la mesa. Esto que les voy a mostrar es parte de mi tesis doctoral, que mi tesis doctoral atraviesa como cuestiones más ecológicas y más etnobiológicas. Yo por ahí no digo tanto de etno porque no tuve, ahora lo voy a comentar como una formación etnobiológica, como que fue, mi interés fue corriendo por ese lado, pero la verdad es que el grupo de trabajo y la idea siempre fue muy ecológica puramente. Entonces, bueno, ahí les voy a contar más. Entonces, bueno, esto es parte de mi tesis doctoral que terminé hace poquito. Bueno, yo trabajé acá en el departamento de San Pedro, que es, si conocen Misiones, bueno, ahí lo voy a mostrar también. Estoy adelantando, perdón. Bueno, primero les voy a contar un poco cómo fue la investigación, resultados, más un formato más tradicional, y después puse una parte como de reflexión para ir comentando, bueno, cuáles fueron las dificultades, las cosas que fueron surgiendo en este trabajo. Bueno, en un principio, cuando me empecé a hacer preguntas para mi tesis doctoral, a mí me interesaba aportar a la conservación, responder cómo podemos ayudar a conservar sistemas socioecológicos complejos, con sus procesos que se están produciendo ahí y que al mismo tiempo tengamos en cuenta la calidad de vida de las personas y cómo se desarrolla su vida en ese lugar. Entonces empecé a pensar a leer y a aprender más de los sistemas socioecológicos para abordarlo por ese lado, con su complejidad y cómo está la biodiversidad ahí, con sus valores intrínsecos también, con los bienes y servicios ecosistémicos que brinda y cómo es también a su vez parte de este sistema que tiene, bueno, no me voy a poner a profundizar demasiado, pero la idea mía era como pensarlo en este contexto, ¿no? Como complejo. Bueno, y las aves, concretamente, que era con lo que yo venía trabajando, y en agroecosistemas familiares. Entonces ya ahí entra en qué parte de la biodiversidad empecé a investigar, que fueron las aves, y dónde, y en qué contexto, ¿no? En los agroecosistemas familiares de Misiones. Los agroecosistemas familiares son un tipo de sistema socioecológico que está manejado básicamente por esta mano de obra familiar, y en donde en este caso las aves tienen una relación muy estrecha con las personas que viven ahí, ¿no? Diaria. Y bueno, y en mi tesis yo me enfoqué en ese sistema, en investigar qué factores ecológicos y sociales estaban relacionándose con esas aves y su hábitat en los agroecosistemas familiares. Y bueno, y algunas de las preguntas más concretamente que abordé en mi tesis, cómo se manejan esos agroecosistemas familiares, qué efectos tienen eso esos manejos sobre el hábitat de las aves, y qué conocimientos y actitudes tienen las personas hacia las aves en esos agroecosistemas. ¿Qué piensan las personas? ¿Qué les gusta? Bueno. Y el grupo en el que yo estoy trabajando venía, como les comentaba, muy lo ecológico, más duro. Entonces esta era como una primera exploración, un acercamiento a decir, bueno, vamos a hacer otro tipo de preguntas. Y bueno, entonces esto fue como empezó un poco la tesis. Y hoy les voy a mostrar la parte más etnobiológica, pero también tengo otras, en mi tesis tenía otros aportes más ecológicos, entonces mi idea todo el tiempo era poder concluir algo integral, ¿no? Abordando las dos partes.
Bueno, y en concreto el grupo de aves con el que yo trabajé es con las aves que hacen nido en huecos de los árboles. Acá en Misiones tenemos una comunidad como de 70 especies de aves que anidan en cavidades de árboles que tienen esta característica común de que necesitan este recurso que es en la cavidad, ya sea que la pueden construir o que tiene que estar disponible en el ambiente. Y bueno, como ven ahí, bueno, estas no son todas especies acá, pero es un grupo muy diverso, con especies con requerimientos de hábitat muy distintos, desde especies especialistas de selva, de monte cerrado, a especies de lugares más abiertos. Bueno, es muy variable. Y yo, como mi tesis venía por este lado, entonces todo lo que investigué era acerca de las aves nidadoras en cavidad. Entonces lo que hoy más o menos les voy a mostrar es una parte de los objetivos, que era explorar los manejos de los agroecosistemas que realizan familias agricultoras, qué aves anidadoras en cavidades son más relevantes para esas familias, para esas personas, evaluar la disponibilidad de selva y árboles aislados en las chacras, que son los chacras, el nombre que se usa para los agroecosistemas familiares de Misiones, para poder identificar oportunidades de conservación a largo plazo de estas aves que anidan en cavidades en las chacras. Bueno, el estudio lo hice acá, en el bosque atlántico, Macho Atlántica, particularmente en la zona de las selvas araucarias, que es un tipo de selva. ¿Cuál es el punto? Por ahí, al este, cerca del límite con Brasil. Bueno, y acá hay un mapita de las zonas rojas, la zona donde yo investigué, y los puntos son las colonias, que son las zonas rurales, donde estuve haciendo toda la tesis, tanto las partes no biológicas como la parte más ecológica, todo fue en esa región. Bueno, y como ven, es un mosaico de las chacras, tienen selva, tienen remanentes de selva nativa, tienen distintas plantaciones, son lugares muy diversos en cuanto a su producción. Ahí se ve un poco y ahora les voy a contar un poco más con imágenes. Entonces, en estos lugares, y las personas con las que yo trabajé viven en las chacras, tienen distintas producciones. En general, muchas tienen estas parches todavía de selva nativa, también tienen potreros, como se ve abajo, a la derecha, yerbales, otro tipo de plantaciones anuales. Eso es como unos paisajes típicos donde anduve, y las araucarias también. Bueno, no sé si me estoy olvidando algo. ¿Qué cosa me preguntan después? Bueno, entonces para poder responder estas preguntas, visité chacras y realicé entrevistas semiestructuradas con familias, con colonos. Colonos son los productores agrícolas locales, que es un nombre común que se le da acá, no sé si conocían. Entonces, en estas entrevistas primero charlábamos sobre la chacra, sobre los tipos de producciones que tenían, la proporción de las producciones en el terreno, hacíamos un esquema en general para ir conversando sobre eso, y después también charlábamos sobre las aves, qué aves eran las que más les gustaban, cuáles eran las que más conocían, hacíamos un listado de libro de aves también, y también preguntaba, bueno, cuáles les parecía que eran las aves que precisaban por ahí alguna protección, o que vieran que hubiera menos, o si veían algunas amenazas para estas aves. Era una entrevista bastante larga. Y bueno, y también lo que hice fueron parcelas en varias de las chacras que visité, yerbales y potreros, para ver la disponibilidad de árboles y cavidades y ambiente, hábitat en general para las aves que anidan en cavidades.
Bueno, y como en algunos resultados que voy a mostrar son un poco mezclados con otros capítulos de la tesis, pero como les dije, estaba bastante relacionada la parte de una de las cosas que ya sabíamos y habíamos visto es que las chacras presentan hábitat permanente para las aves que anidan en cavidades. Bueno, ahí está, yo hice 47 entrevistas y 48 parcelas en 7 de esas chacras. Yo quería hacer más, pero no pude. Ya vamos a hablar de eso en la reflexión. Muchas chacras tienen al menos parche de selva permanente en esa área de estudio que estuve. Las personas mencionaban mucho el servicio ecosistémico que les brindaba ese parche, esos sitios. También otra cosa que yo preguntaba era si habían plantado árboles o no, y de qué especie, y por qué, y para qué uso. Y se mencionó mucho que habían plantado árboles, pero más que nada especies exóticas. Y bueno, hay una... bueno, lo voy a decir más adelante. Y bueno, por ahí también relacioné un poco pensaba con qué se relaciona esto de la disponibilidad de selva remanente en las chacras. Encontré que, bueno, las chacras más grandes tenían más selva en general, y que las personas que mencionaron más servicios, mencionaron, digamos, que esas parches tenían una utilidad, tenían más selva a su vez. Después, cuando charlábamos acerca de las aves, muchos mencionaron aves que anidan en cavidades como sus favoritas. La respuesta más común era: todos los pájaros me gustan, todas las aves me gustan, pero hubo 3 familias: los loros, los tucanes y los pájaros carpinteros, Citacidae, Ramphastis y Piscidae, que fueron como las más salientes. Por ahí las personas no lo identificaban a nivel de especie, pero eran los más populares, digamos, las más carismáticas. Los mencionaron como grupos a conservar, en algunos casos a nivel de especies. Hay un loro en esa zona que es conocido, está amenazado, y bueno, el loro vinoso que está ahí abajo, ese lo mencionaron bastante como una especie que deberíamos cuidar, y cuando hablamos de esto en la entrevista. Y las razones por las que mencionaron eran muchas veces me mencionaron: cada vez hay menos, o me gustan, o son lindas, pero no, que la pérdida de hábitat, digamos, no fue una de las razones más mencionadas. Bueno, como comenté, estas 3 familias, los loros, los tucanes y los pájaros carpinteros, fueron las más salientes, las más apreciadas, las más mencionadas como para cuidar. Son también las más conspicuas, ¿no? Por ahí las aves que anidan en cavidades son las más visibles, son comunes en general en las chacras. No todas las especies, pero muchas. Bueno, y como mencioné antes, se las reconocía mucho, pero no tanto a nivel de especie, sino más a nivel de familia. Bueno, y un poco como conclusiones, estos grupos en particular son cultural y ecológicamente relevantes. Después también en otra parte de mi tesis vimos que los pájaros carpinteros no solo, como les dije, la cavidad es un recurso muy valioso para estas aves, ¿no? El hecho de que esté esa cavidad implica que se puedan o no se puedan reproducir. En los lugares, en los ecosistemas familiares, los pájaros carpinteros tienen un rol ecológico enorme, porque proveen esas cavidades que de otra forma no estarían. Entonces, una de las cuestiones que concluí en mi tesis es que justamente estas familias de pájaros carpinteros son particularmente relevantes, y los tucanes y los loros culturalmente también. Y bueno, también brindan un montón de servicios ecosistémicos. Como dije, las personas en general tienen actitudes positivas hacia las aves,
particularmente más a ciertos grupos. Hay otras aves que sí, o sea, surgía la conversación de conflictos o de que cazan pollitos, cosas así, pero en general tienen unas actitudes positivas hacia las aves, agrado por verlas libres en el chakra, y muchas veces se mencionó a la protección de la biodiversidad como un beneficio de esos parches que había mencionado antes de monte en las chacras. Bueno, yo trabajé también con jóvenes, con estudiantes de escuelas primarias, y en todos los casos aparecía esto que les comentaba, que no se reconoce tanto a nivel de especie, sino más a nivel de familia en general. Entonces, por ahí pensar en estas especies o familias como especies bandera o especies o grupos carismáticos para acciones de conservación en esta área de estudio, por lo menos sería, que ya lo estamos haciendo un poco, ya sería adecuado, según lo que yo encontré en mi tesis. Bueno, y reflexionando un poco, factores que afectaron esta investigación. Bueno, me puse a pensar y escribir. Hubo un montón, ahora les traigo algunas, pero si quieren pueden preguntar más o lo comentamos. Yo tenía demasiadas ganas de preguntar todo y saber todo, y tenía pocas posibilidades de visita, a pesar de que vivo en el área. Era difícil llegar a algunos lugares por muchas razones, y era difícil hacer un seguimiento. A algunas familias yo las visité muchísimas veces, pero a otros no tanto, porque estaban muy lejos, porque era muy difícil llegar. Entonces yo encontré ahí una dificultad, este fantasma del N de más, saber más, ir a más lugares, visitar más puntos. Y ahora cuando lo pienso, digo, bueno, en realidad podría haber visitado menos lugares y haber tenido otro tipo de aproximación. Pero bueno, siempre estaba esto ahí, ¿no? A mí me genera todavía dudas, o me hace pensar el reconocimiento que estas personas dedicaron al tiempo haciendo esta investigación, porque yo sí me doctoré, yo tenía una beca, no sé qué, pero a las personas que accedieron a participar y que me recibieron con los brazos abiertos y que bueno, ¿qué reconocimiento tuvieron? Y más allá de los agradecimientos que yo pueda hacer acá, me queda a mí siempre eso ahí. Como les conté, yo vengo de un grupo que trabaja más que nada de ecólogos. Y mi codirector, que es Tomás Ibarra, de Chile, es quien tenía más conocimiento de etnomitología, pero no pudo venir. Entonces no me pudo acompañar al campo. Entonces yo encontré ahí una dificultad grande, que fue empezar a una vez que ya me aproximé y empecé a hacer la entrevista, y como que ya anduve mejor, pero al principio fue muy difícil eso para mí. Bueno, por ahí explicarle a las personas que yo no represento a un ente gubernamental regulatorio o no era el Ministerio de Ecología. Y eso es difícil. Hay personas que como que sí te reciben y otras como, ¿qué tal? ¿Me venís a hacer una denuncia? Y bueno, no. Pero bueno, eso era otra cosa que surgía ahí. Yo en mi tesis tenía 3 objetivos con 3 enfoques y métodos súper distintos. Y eso fue totalmente un desafío poder hacerlo, y por eso me llevó un montón de años. Ya me doctoré, por suerte, pero me llevó mucho tiempo. Y igual me gustó porque las conclusiones generales pudieron ser como integrar estas cuestiones, y eso estuvo bueno, pero fue difícil. Y está para mí un poco claro de qué forma retribuir esto y reconocer esta participación de estas personas. Nosotros tenemos un trabajo muy cercano con las escuelas, y con las escuelas sí tenemos una relación más cercana, y hacemos muchas actividades en el grupo de trabajo, pero con las personas que yo entrevisté, las
familias, las personas adultas que yo entrevisté, está para mí poco claro de mi forma de retribuir y creo que es porque no lo pensé al principio. Lo pensé cuando iba pasando la tesis. Bueno, ¿y cuántas cosas haría diferente? Muchas de estas cosas las haría diferente, algunas son como preguntas que no tengo respuestas o que las pienso. Y bueno, si tuviera que decir qué sale de toda esta tesis, toda la tesis o las cosas derivadas de ella, incluso esta presentación y todo, como una mezcla de todo esto, que tiene un poco que ver con bueno, salí de la conservación, pero hubo una pandemia en el medio, me llevó un montón de tiempo, la escritura me costó un montón, me quedan estas dudas de cómo retribuir a la comunidad lo que me ayudaron y lo que aportaron, cuánto hubo consentimiento ahí y cuánta participación real tuvieron esas personas más allá de responder la entrevista, el planteo de la investigación, que todo esto me lo planteé después, no antes. Cuando lo fui haciendo dije, pero los métodos, la legitimidad, el seguimiento, si es que es suficiente, si no fue suficiente, la experiencia que aprendí en el camino, bueno, fueron un montón de cosas. Entonces, son como sentimientos encontrados, ¿no? Y esta idea de cuántas cosas haría diferente y bueno, haber atravesado esto y haberlo aprendido, estuvo bueno. Bueno, y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián, por tu presentación y por sumarte a la propuesta, porque era un desafío plantear ponencias donde transparentar y sensiblemente y sinceramente las complicaciones que uno tiene en las tesis, que todas hemos tenido, pero que a veces no las compartimos porque no hay muchas instancias donde uno pueda intercambiar estas dificultades que tenemos que atravesar y superar necesariamente. Así que bueno, gracias por eso. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Hola, Diana, gracias por tu presentación, súper interesante. Les voy a anotar unas preguntas y hasta la parte de las perfecciones y me surgieron 18.000 más, pero no hizo las primeras. Pero como dijiste, las chakras de estos colonos, si ya los conocías antes o cómo te aproximaste, si ellos se interesaban, si igual alguien te dijo que no, o puesto que vos mencionabas al final de las formas de retribuirse y contarte cómo, o ellos se mostraron como interesados a que cuando termines, sí, nada, preguntarte cosas de que habías concluido por ahí. Eso por un lado. Y luego vos mencionaste que la misma gente te mencionaba como servicios bienes ecosistémicos, no imagino que esas palabras, que también aumentaban de acuerdo al tamaño de la chacra, que era lo que te mencionaban ellos como estos bienes y servicios. Y al final mencionaste aves, me encantan, igual que los colores que vos me encantan, pero no sé casi nada al respecto, y particularmente de estas que has unido dentro de los troncos, que vos también mencionaste que estas aves brindan como ciertos servicios. Si podés mencionar eso. Bueno, me olvidé de varias cosas, esto de cómo llegar a las personas, a nuestras familias, fue un poco de todo. Primero, había algunas personas que yo ya conocía, después una de las chicas que me acompañó al campo había trabajado en el INTA, entonces me dice, vamos a visitarlo a don tal que siempre habla de los pájaros. Y era un poco después de bola de nieve a esa persona que entrevistaba. Bueno, conoce a alguien que le pueda llegar a interesar hablar de los pájaros y del monte, y ahí me mandaban. Esa era la forma. La otra pregunta. ¿Y estaban interesados luego ellos cuando vos llegabas y se lo planteabas de que estabas investigando? Bueno, había de todo. Algunas personas me dijeron que no, y yo sospecho que las personas que me dijeron que no
era por esto, porque pensaban que yo era del Ministerio de Ecología o algo así. Pero la mayoría de las personas me dijo que sí, o me decían, ahora estoy trabajando, obvio, no sé, estoy en la huerta, pero vení mañana y charlamos y no sé qué. Entonces ahí acordaban una visita, o me daban el teléfono. Era como que yo trataba de adaptarme a lo que me proponían también. Yo podía hacer la entrevista en ese momento o no, o venir después. Que eso también lo fui aprendiendo con el pasar de la entrevista. Al principio me costó. Y al principio era que me decían que no, y era como, era algo personal, ¿viste? Y no es algo, pero eso lo aprendí después. Primero lloraba. Y bueno, así fue el contacto. Y sí se interesaban. De hecho, hay personas con las que todavía tengo contacto. Y a ver, no les interesa mucho que yo haya rendido la tesis. Como, bueno, felicitaciones. Pero yo lo que decía esto de la retribución o de cómo mostrar esto es algo más. No sé, pensé un folleto con las aves, la importancia de las aves en las chacras, o no sé, pero es algo que no tengo resuelto todavía. Y las otras preguntas eran sobre los que mencionaban como servicios y luego lo de las aves en particular que vos mencionaste. Los servicios y bienes ecosistémicos son un montón. En la tesis puse como una lista así, pero regulación, por ejemplo, tengo el monte para cortina por el viento, por ejemplo. No, tengo el monte porque cuando necesito leña voy ahí y utilizo la leña en ese lugar. Tengo el monte porque tengo parientes de Buenos Aires que cuando vienen les encanta ir al monte, ir al arroyo, al salto. Tengo mucho. Incluso la protección de las aves. Yo cuido el monte porque me gusta que haya animales del monte silvestres. También era algo que se mencionaba mucho. Muchos se reconocían. ¿Y de las aves qué era? También vos mencionaste que estas cañadas en ambos troncos brindan servicios. Sí. Bueno, son dispersoras de semillas full, los loros y los tucanes. De hecho, el loro vinoso, que es la especie esta que mencioné que está amenazada, hay investigaciones que muestran que dispersa la semilla de la araucaria, otra especie está amenazada del lugar. Entonces, como que hay una relación ahí. Y los tucanes también, y además esta cuestión cultural, de identidad, de decir, me hallo porque están los pájaros, ¿viste? La gente me contaba a veces, no, yo me fui a vivir a la ciudad pero no me hallé y volví porque acá cuando me despierto cantan los pajaritos y vienen y me visitan los loros y los tucanes en el níspero de Libertad. Ese tipo de servicios también son muy notables con las aves. Despiertan esas cosas. De hecho, a veces yo quería preguntar cosas en la entrevista y se me iban así porque los pajaritos y yo también eso, ¿viste? Aprender a guiar un poco la entrevista hacia lo que quieres saber vos, pero mantener la conversación. Y otra cosa que me contaban también, los yerbales, la yerba tiene un frutito y una de las familias me contaba que tenía una yerba plantada por pajaritos. Y ellos decían eso porque era un lugar donde había un montón de plantas de yerba que ellos decían que habían nacido porque los pajaritos iban y las sembraban. Así que sí, eso está. Una preguntita más. ¿Tenemos tiempo para una? ¿No? ¿Hay alguien más? ¿Ustedes dos? Cortito, no sé. Bueno, primero que todo, agradecerte que viniste saliendo del dengue. La verdad que es un súper esfuerzo, así que buenísimo. Y yo por ahí enfoco más en el tema de la retribución, que siento que por ahí nos autosaboteamos diciendo que no retribuimos. Y el simple hecho de hacer educación ambiental, de ir a las escuelas,
me pasaba en el campo también que la gente se siente súper bien de que los hijos tengan nuevas cosas, nuevas ideas, que vengan personas nuevas a las escuelas, los docentes quedan súper contentos en que hay alguien más que ven los chicos, aparte de la maestra, que capaz que es la misma directora, que es la misma. Entonces, ya sin querer, ya estuviste haciendo esa retribución y por ahí, sí, mejorar, hacer un libreto, hacer algo que quede en la escuela, algo de eso. Uno siempre dice, ay, sí, estaría bueno hacer tal cosa, tal otra, que uno quiere hacer siempre un montón de cosas. Pero esa retribución se me hace que ya estuvo como de a poquito por ahí, darle una forma más a eso. Que bueno, con los chicos es un punto que con los pájaros ahora tenía información los padres con los hijos. Así que por ahí es por ese lado, que capaz que ya hay retribución ahí. Entonces uno a veces se equivoca. Y la verdad que es súper interesante lo que vas diciendo de lo último, de los no se me había ocurrido esa pregunta, pero de cómo las aves, que la gente prefiere las aves y cómo siembran, cómo dispersan, ¿te entiendes? Y eso es conservación, de que por ahí ese pequeño planteo que uno le dice con la pregunta, a ella le queda pensando, le deja pensando esas entrevistas que vos no sabías por dónde iba. Gracias. Sí, totalmente. Bueno, les cuento, hago un chivo. El proyecto Selva de Pino Paraná, que es donde trabajo y donde en el marco en el que hice mi tesis, hace pero muchísimos años que visita las escuelas de esa zona. Y son escuelitas, eso, que la directora es directora, pero también es docente, pero también es celadora y hace la leche y todo. Escuelas súper chiquitas y en donde el contacto es súper cercano con los chicos y es muy lindo y es muy satisfactorio, muy confortante, porque además te encontrás como en un ámbito en el que podés tener la libertad de charlar, ¿viste? Y de sentarte en el patio y de mirar. No puse fotos acá, pero uno de mis capítulos fue con eso. Sentarte en el patio con los chicos y mirar los pájaros y hablar y que salgan. Y bueno, vos que sabes de esto, y yo sé de esto, y yo sé de esto, y como que construís algo que está buenísimo. Eso sí, el trabajo que no puse nada de eso acá, pero el trabajo con los chicos de la primaria es buenísimo. Sí, y es eso, por eso también puse lo suficiente al final, porque siempre querés más, bueno, pero voy a retribuir más, si tiene que haber un cambio según lo que yo hice, y tiene que ser mejor, y bueno, tiene un límite. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que un poco también la clave está en el prefijo co-construir, formas de devolución, de co-construir planes en conjunto, ¿no? Con las comunidades, que no recaiga la responsabilidad de un solo lado, sino que es en conjunto, ¿no? Eso iba ahora de acciones de conservación que querías hacer con la gente. Le hablaste con la gente, pudieron llegar a algo, que estas acciones de conservación no sean solo de vos hacia las comunidades, sino en colaboración. Dijiste, ¿qué acciones de conservación? Como tu tesis arranca con lo que es conservación y en algún momento comentás que vas para la movilización. Pensaron acciones de conservación con las comunidades. Si yo pensé en cómo construir acciones de conservación. Sí, las acciones de conservación pudieron salir, como decía sobre el colaborador. Todavía no salieron. No, más allá de eso, de la actividad de las escuelas, no hicimos. Quedó todo en el papel. Bueno, se podría hacer esto, no hubo una construcción. De hecho, a mí me hubiera gustado una de las cosas que cambiaría ahora sería que plantear de vuelta la pregunta, el objetivo de la investigación, lo haría de otra forma, en co-construcción,
con, no sé, con organizaciones que ya existieran previamente, 106 aparte o acompañar procesos que ya estaban. Yo llegué como de la nada, así de un paracaídas, así, hola, ¿cómo están? Vengo a hablar de las aves. Y tal vez hubiera estado bueno encontrar procesos, grupos, cooperativas que ya estuvieran trabajando en el lugar y que ya estuvieran con esas inquietudes que existen, y yo haber podido sumarme a eso y no caer así. Porque yo creo que en esos grupos organizados donde puede surgir esto de la co-creación y todo, pero si vas como fui yo, descolgada, no, es más difícil. Igual seguimos en el territorio y con ideas y trabajando con algunas personas, pero bueno, ahí, por eso digo esto, es como todavía está abierto. Bueno, no sé, Euge, si querés, luego cortito, súper cortito, para llegar al tema. Súper cortito. No, yo me quería enfocar más en la parte de tu llegada o tu acercamiento a la parte nosológica o etnobiológica. Me parece súper interesante para nuestra disciplina, entender. Yo siento que vemos cada vez más, y sobre todo desde la ecología, que a veces se nos acercan porque encuentran la necesidad de otro enfoque que también se integre al enfoque que por ahí los proyectos ya traen. Nos ha pasado en nuestro grupo. Entonces, simplemente te quería preguntar si fue algo que vos sentiste en el transcurso o que quizás tu director de Chile te incentivó. Es como simplemente cómo llegaste a esa necesidad, a ver la importancia de empezar a formarte y ese enfoque. No, el plan lo escribí cuando empecé a pensar en una tesis doctoral. Yo tenía una tendencia a pensar a las personas, a las comunidades, a las personas como claves para la conservación. O sea, a mí me interesaba la conservación, había hecho mi tesis en ecología, pero siempre tuve como que me parecía que faltaba en los proyectos de conservación en general esta cuestión social, ¿no? Entonces, cuando escribí mi plan de tesis doctoral, sí o sí quería introducir eso y poder usar esta idea de sistema socioecológico para poder concluir cosas de los dos lugares, ¿no? Complejos. Y tenía mi directora, ecóloga, ornitóloga, muy viola, pero con pocas herramientas para la etnobiología, con una calidad humana muy buena y todo, pero pocas herramientas que me pudieran ayudar para implementar eso. Entonces, ahí apareció Tomás, que fue mi codirector, me ayudó con el plan, me ayudó con la idea y con los métodos en el papel, pero o sea, él se sumó después. Pero lo que yo comentaba era ir al campo, esto del contacto, de la primera vez de ver, de aprender cómo hacerlo. Yo cuando estudié biología habíamos hecho algún viaje de campo en etnobotánica, creo, pero después nunca más. Y después, bueno, cuando me metí al doctorado me encontré con todo esto. Entonces esa fue la historia. Era un interés personal más que nada. Y me sumé ese interés en el grupo que ya venía trabajando, lo tratamos de construir de alguna forma y bueno, salió eso.